La fe. ¿Qué es la fe? Es el vínculo que une a la humanidad con lo divino. Una fuerza que trasciende el entendimiento y la razón, elevándose por encima de las limitaciones terrenales. Es la chispa que enciende la esperanza a los corazones más oscuros y la fuerza que inspira a conseguir lo imposible. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa pregunta golpeó el corazón de millones de individuos al mismo tiempo cuando el Papa Lucio III declaró en su bula papal la creación de una Inquisición episcopal, una guerra eclesiástica contra los movimientos agnósticos y herejes ante una incrédula humanidad que se desangraba en una lucha por la fe. Todos sintieron entonces el peso de esa pregunta. ¿Qué es la fe? Los reyes católicos creyeron tener la respuesta a esta pregunta, cuando en el año 1478 obtuvieron autorización del Papa Sixto IV para establecer la Inquisición española, un instrumento existente desde hace siglos en Europa para consolidar su poder y purgar cualquier influencia judío-musulmana que pudiera poner en peligro la misión de asegurar la ortodoxia católica. En este nuevo capítulo de Hispanicus Historicus, vamos a sumergirnos en los orígenes de la Inquisición española, de cómo esta institución alcanzó una relevancia social y cultural nunca antes vista, y cómo la desconfianza y el miedo se convirtieron en herramientas perfectas para controlar a una población dividida y temerosa, rezándola a la montaña más alta donde creían que recibirían respuestas a su sufrimiento y dolor. A finales del siglo XV, la situación en los reinos de Castilla y Aragón no eran muy estables. La precariedad económica por las guerras de reconquista y el Mediterráneo vieron la necesidad de tener a la población judío-conversa como el chivo expiatorio ante el miedo de una posible revuelta popular. Se celebraron entonces en 1481 el primer acto de fe, un evento público en el que se anunciaban y ejecutaban las sentencias contra los condenados. Estos eventos tenían lugar en plazas públicas o iglesias. Eran espectáculos destinados a intimidar a la población y reafirmar la autoridad de la Inquisición. Conforme iba aumentando el número de inquisidores, se hizo necesaria la designación de un administrador general para la corona de Castilla y Aragón que coordinase la actuación del organismo. Es aquí donde en 1483 entra la figura de Tomás de Torquemada, nombrado como el primer Gran Inquisidor. El problema es que la situación con los judíos no se arregló, todo lo contrario, se agravó hasta tal punto que en el año 1492 los reyes católicos, con la supervisión de Torquemada, decretaron la expulsión de los judíos en el Edicto de Granada, con la finalidad de impedir que siguieran influyendo en los judíos conversos y moriscos que abrazaron el cristianismo. Se les daba un plazo de 4 meses para emigrar y se les permitió llevar la totalidad de sus bienes. Las fuentes más fiables sitúan alrededor de 50.000 judíos, la mitad de la comunidad existente, que abandonaron sus hogares ancestrales. Así, en los primeros años de vida del Santo Oficio, donde un golpe poderoso fue dado contra los conversos y su alianza de perdidos y condenados, que siguieron la palabra de rebeldía contra la fe. Esa palabra, esa maldita palabra, era herejía. No sois realmente libres. Vuestra libertad ha sido procurada hasta ahora por almas más merecedoras y puras, que la han pagado con su convivencia continua. Sois simplemente unos protegidos. Vuestra libertad es parasitaria. Os aprovecháis del hombre honorable cristiano hasta despojarle de todo y no le ofrecéis nada a cambio. Habéis disfrutado de la libertad y no habéis hecho nada para tener derecho a ella. Sin embargo, vuestra hora ha llegado. Ahora tendréis que continuar solos. Pagaréis por vuestra libertad con la moneda del esfuerzo honesto y la sangre humana. Se iniciaba así un auténtico periodo de terror colectivo, donde se realizaron investigaciones sin pruebas convincentes y con testimonios muchas veces basados en rumores. Aunque hay que decir que la gran mayoría de encausados en 350 años de Santo Oficio salvaría la vida, y menos de un 2% moriría en la hoguera. Y es que, a pesar de las atrocidades que se cometieron, que se cometieron muchas, dista mucho de lo que circula en el imaginario colectivo.
Sabemos esto precisamente porque la Inquisición, al ser un órgano patrocinado por la corona, tenía un gran aparato burocrático, conservando una enorme fuente de registros que han permitido a los historiadores investigar minuciosamente sobre el tema. Se dice que la verdad tiende a exagerarse. Para entenderlo, hemos de trasladarnos al año 1517, cuando la Iglesia se dividió en dos por la Reforma Protestante. En ese tiempo, el emperador Carlos I de España se erigió como el defensor de la cristiandad católica, declarando como a Lutero hereje. Los protestantes, por contra, contaban con el arma más poderosa de su tiempo, la propaganda, con la imprenta de Gutenberg como aliado. John Fox, en su libro de los mártires, o Guillermo de Orange, fueron algunos que se valieron de tal útil instrumento para crear propaganda contra el imperio y acrecentar la leyenda negra española, exagerando los métodos de tortura y los números de víctimas. De hecho, los tribunales inquisitoriales eran mucho más garantistas que los tribunales civiles u otras instituciones de su tiempo. Además, en las cárceles inquisitoriales se daba un mejor trato al reo que en las cárceles ordinarias. El desarrollo de la tortura era registrado escrupulosamente por los secretarios. También cabe mencionar que la Inquisición española tenía un manual donde se prohibían muchísimas de las formas de tortura, que sí eran empleadas en otros lugares de Europa o dentro de España. Pero sí, torturar se torturaba, y eso es innegable. Tampoco se dio en España esa histeria colectiva con la caza de brujas en países tanto católicos como protestantes. La eclesiarquía española apenas persiguió la brujería propias de mujeres de clase baja, carentes de formación y por lo tanto con poca o nada influencia en el pueblo. En este aspecto sentó precedente el caso del inquisidor español Alonso de Salazar y Frías, haciéndose famosa su participación en el caso de las brujas de Zugarramurdi en 1610. Durante la sentencia y la posterior revisión del caso, dudó también de la culpabilidad de los acusados, y tras una revisión a fondo del caso ordenada por el Consejo de la Suprema Inquisición, se arrepintió completamente de la sentencia que él también había firmado al considerar que se había cometido una terrible injusticia. Este exhaustivo memorial constituyó la base para que el Santo Oficio fuera escéptico en los casos de brujería y que fuera muy reticente a tramitar denuncias por este tema. En un periodo similar, mientras en los países protestantes se quemaban a brujas a un ritmo vertiginoso, 25.000 en Alemania y 50.000 en toda Europa, en España se quemaron solo a un total de 59 mujeres por brujería. La intolerancia del protestantismo fue mucho más tiránica que la española. Cabe mencionar que hubo otras inquisiciones como la portuguesa o la romana famosas por condenar a la hoguera a Giordano Bruno y por investigar a Galileo Galilei por sus teorías, aunque a Galileo nunca le llegaron a condenar a muerte como la gente cree. La Inquisición fue terrible, sin duda, pero no tanto como lo vendieron los rivales del imperio. Aún así, dejo a vuestro juicio que saquen sus propias conclusiones.